Presentamos a nuestros entrevistados, nos acompañan a nuestra derecha, saludamos al secretario de Relaciones Internacionales del Sindicato de Pilotos Aviadores Civiles del Paraguay, el señor Osvaldo Salinas. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Saludamos también a Reinaldo Wollmeister, él es oficial retirado de las Fuerzas Armadas, además es profesor catedrático de la Cátedra de Derecho Aeronáutico en la carrera de Derecho de la Facultad Uninorte. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias. Y también saludamos a Francisco Peña, él es secretario general adjunto del Sindicato de Pilotos Aviadores Civiles del Paraguay. Bienvenido. Buenas noches, audiencia. Oscar Mariano. Gracias por acompañarnos. Presentemos primero el conflicto. No sé quién puede hacer una presentación de qué es lo que sucede, como para que la audiencia y todos nosotros podamos entender de qué estamos hablando y qué es lo que están solicitando. Reinaldo. Sí, yo le agradezco. Yo creo que es importante realmente entender el gran tema que es la modificación del artículo 93 de nuestro Código Aeronáutico. Esto surge después de que Sol del Paraguay hace 3 años no contrató ningún personal paraguayo, porque nuestro código actual es un poco ambiguo y deja a dudas la interpretación. Entonces las empresas sacan la duda a su favor. Entonces con el diputado Campos, en el periodo anterior del Parlamento, David Ocampos se presentó un proyecto de ley en diputados donde se adaptó igual que en Argentina, el código argentino, igual que el brasilero, igual que el boliviano. O sea, esto hay que saber que es un tema de toda Latinoamérica. Desde México en adelante, los países exigen que la tripulación de aeronaves y además todo el personal aeronáutico, que incluye controladores de torre, mecánicos, etcétera, etcétera, todo lo que tienen que tener una licencia aeronáutica tiene que ser personal connacional en todos esos países. Y el Paraguay fue más flexible con este proyecto de modificación, permite más tiempo. Brasil permite 6 meses contratar instructores extranjeros, Bolivia 6 meses y nosotros 1 año con una prórroga de 6 meses. ¿Hay una explicación? En calidad de instructores. Hay una explicación. ¿Por qué quieren modificar el código? ¿Parte del Congreso, del Senado particularmente? Bueno, porque las empresas solamente comenzaron a contratar extranjeros, o sea, muchas veces comenzaron a contratar extranjeros porque les sale un poco más barato. A la larga ellos van a ser beneficiados con este código, las empresas. Pero ellos piensan a veces a corto plazo nomás. A largo plazo le conviene contratar paraguayos si tiene arraigo. ¿Y TAM Paraguay quiénes están volando? En TAM, esta modificación no es para empresas como TAM que tiene más de 20 años de funcionamiento. Porque a los 20 años no se puede pretender que no hay piloto en Paraguay. Tiene 3 aviones TAM. 3 aviones. El señor presidente de la República tiene 6 aviones y encuentra piloto en Paraguay. ¿Te imaginas? A ver, vamos a tratar de cerrar un poco la explicación porque nos quedamos en cómo inició esto. Lo que ellos ahora quieren es, ¿qué es lo que quieren? Que esto se amplíe, quieren que el margen sea mayor. Lo que quieren las empresas, el código de diputados es igual que en todos los otros países, que exige que deben ser comandados los tripulantes y personal de tierra tiene que ser de nacionalidad paraguaya. Pero eso tiene una explicación. La versión diputados. Sí, la versión diputados. Y Senadores modificó esto por unas presiones de la empresa, malos informes. Lo de senadores es un tema bastante intrigante. A mí me llama mucho la atención la apertura total, no solo en el campo de los pilotos, de los mecánicos, controladores, personal de tierra, todo. E inclusive da a entender que no tienen ni siquiera derecho a la huelga del trabajador. Entonces es bastante intrigante. Y más intrigante es la actitud del senador Peta. Que, bueno, a mí no me intriga la actitud del senador Peta, sí. Yo no sé con qué catadura moral puede venir a formar parte de la Cámara de Senadores, siendo que fue el primero que violentó la Constitución Nacional cuando era fiscal en Encarnación. Contrató a gendarme argentino para venir a controlar aviones que hacían contrabando, colegas nuestros que fueron por el mal camino, dejando de lado la buena o mala Policía Nacional. Me da mucho a pensar. Pero ¿cuál es la actitud de Peta en este caso? Peta es a favor de los extranjeros. Evidentemente no tendría que estar nunca en el encuentro nacional. Tendría que haber abierto un partido en encuentro internacional, algo así. Eso es con ironía. Pero llama la atención que siendo paraguayos, tienen que defender el campo laboral de los paraguayos. ¿Y cuál es la tendencia hoy en ese estadio? Ponen un
un supuesto que no hay personal capacitado para... Mentira. No, la tendencia, digo, en cuanto a los Votos. senadores, votos, ¿cómo podría salir eso? Eso queda a conciencia de ellos. Yo ¿Ustedes creo están que- haciendo algún lobby? Sí, hacemos lobby. ¿Con quién conversaron? Estamos... Ellos son los que están... Podemos decir, conversamos Francisco. con toda la plenaria de la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores. Tuvimos una audiencia con ellos, nos recibieron nuestros argumentos, junto con los argumentos de nuestra contraparte, que es TAM y DINAC, que casualmente digo entre comillas, porque se muestran muy juntos, muy afinados Matrimonio tan DINAC. en sus argumentos. Pero ¿por qué la DINAC estaría en todo caso defendiendo intereses de los extranjeros Supuestamente, y no a los por pilotos declaración locales? Esa es la gran pregunta. por el director de la DINAC, para atraer inversiones. ¿Los pilotos extranjeros atraen más inversiones? No, que las empresas extranjeras prefieran su piloto formado. Quiere decir que el director de la DINAC prefiere traer inversiones con pilotos extranjeros para que el beneficio de la empresa extranjera sea un 80% y el 20% se quede en el país. ¿Y los pilotos paraguayos no tenemos acaso derecho a la formación? Esto se está Es un generando a concepto. raíz del proyecto de una nueva línea aérea acá en Paraguay. Supuesto. Tiene mucho que ver, pero es más una... Es más bien nosotros tan- pensamos que no tiene muchos fundamentos sólidos la presentación de esa nueva aerolínea. Hasta el momento, lo único que existe es una página de Facebook que para nosotros no representa nada. Entonces... ¿No hay un interlocutor de esa empresa que esté conversando No, válido con hasta ustedes? este momento. Válido hasta no. este momento no. Nada, nosotros no tenemos ninguna información de nada. ¿Cuál es la situación? O sea, a ver, Francisco, vos sos secretario general adjunto. ¿Cuántos pilotos hay? ¿Cuántas personas hay en condiciones de volar los diferentes tipos de aviones, por ejemplo? ¿Cómo está el Paraguay en esa materia, ya que algunos dicen no hay suficiente cantidad de pilotos? De pilotos hay un total de 1.200. aproximadamente 1.200, 1.500 pilotos, de los cuales los pilotos con perfil profesional para subir a una línea según los Comercial. criterios estamos alrededor de 1.000. De esos 1.000, otra vez, se discrimina según la cantidad de experiencia. La cantidad de horas de vuelo. Sí. ¿Cuántas horas mínimas de vuelo? ¿5.000 horas? Para No, un Eso avión? es una buena pregunta porque tenemos que partir tomando referencias. La primera referencia es la reglamentación del país, que dicho sea de paso es igual en todo el mundo gracias a la Organización de Aviación Civil Internacional. La cantidad de horas, 1.500 horas Es lo que para se ser exige. piloto de línea aérea, más un periodo de adaptación en el tipo específico de avión. ¿Sí? Partamos de esa base. Luego de ahí, las aerolíneas pueden tener un criterio un poco más elevado. Pueden decir, nosotros queremos el doble o el triple de esa cantidad de horas. experiencia. ¿sí? Eso es lo que se llama estándar de la industria. ¿sí? En un informe que obra en el expediente de la Comisión de Legislación del Senado, entregada por TAM a los senadores, indica que ellos necesitan un piloto con un perfil profesional de 3.000 horas de vuelo para ser piloto comandante. Eso es lo que llamamos estándar de la industria. ¿Se acuerdan que hablamos de 1.500 horas? Bueno, ahora ellos puede ser un copiloto, ¿no? agarran el estándar de la industria y lo elevan a 4.500. O sea, ellos lo cambian cuando ellos quieren de tal manera a que termine con un aspecto Restrictivo. favoreciente hacia su pedido de modificación, porque hay dos. Está la propuesta elaborada por los senadores y por los diputados. ¿Ustedes están de acuerdo con la versión diputados y no con la Sí. del Senado? Eso también vale la pena aclarar. Esencialmente por la naturaleza del artículo elaborado por los diputados. Tiene dos características. Una es la característica básica, es el proteccionismo hacia el paraguayo. Sí, porque privilegia al segunda, piloto paraguayo. Claro. La segunda tiene que ver con que el artículo ofrece cierta flexibilidad a las industrias como para atraer extranjeros, pero especificado en la letra de la ley de manera temporal. O sea, en la ley está especificado el Para tiempo la límite formación por el de que pueden tripulantes. estar. Para Claro. formación Que el de extranjero tripulantes. venga a No, transmitir a su capacitar. conocimiento. Claro. Porque volar un avión tampoco, hay que saber que no es nada de otro mundo. No hay que ser astronauta para volar. Ese es mentira. Ahora, El hay problema una- que nosotros discutimos con la versión senadores es que no hay plazo límite. Hay una gran Claro, entonces facilitación. uno puede venir para enseñar y quedarse 10 años. Claro, me gusta Paraguay y se queda. El problema radica que le quieren dar
prácticamente el 100% del poder a la autoridad aeronáutica. Y en este país donde la corrupción es el pan de cada día, le llegan a nombrar a un corrupto ahí, Dios te salve María, ¿qué pasa a los pilotos colegas nuestros? Sinceramente hablando, a mí me desilusiona PETA. Con ese criterio de él, nosotros ciudadanos comunes tenemos todo el derecho del mundo de pedir legisladores extranjeros, porque muchos legisladores quedan mucho que desear. Totalmente. Entonces, ¿dónde está su nacionalismo? Porque él es el mayor interlocutor de llevar todo adelante esto. ¿Por qué tanto afán de llevar adelante esto? Mira, bien, yo sé que el senador Peta suele observar el programa, incluso a veces hace comentarios también, nos hace referencias, así es que este es el camino oportuno o el escenario oportuno para que ustedes puedan hacerle esas ya hubo una consultas. interlocución con la visita de la Comisión de Legislación y Codificación, donde él era el interlocutor. Y su tendencia favoritista hacia los extranjeros era impresionante. Vamos a dejar picando una pregunta para comenzar a analizar a la vuelta de la pausa. ¿Cuántos comandantes paraguayos están volando en estos momentos en aeronaves comerciales? ¿Y cuál es la capacidad que ustedes estiman tenemos hoy de acceder o de pilotear unas máquinas que vengan del extranjero? Porque el proyecto, tengo entendido, Francisco, de incorporar aviones de gran porte ya para vuelos intercontinentales. Entonces esas dos preguntas dejamos para la pausa. Y si están buscando un lugar para vivir cerquita justamente del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, esto es Rakiura Country, Rakiura Resort Day, un gran complejo para que ustedes vayan y observen los lotes disponibles. Tiene calles de doble avenida, pavimento de hormigón armado, árboles frondosos, hermosos, mucho verde, mucha naturaleza, llevando un título de Rakiura Country. Llevan también inmediatamente la membresía para Rakiura Resort Day, que está allí al ladito nomás. Es como estar de vacaciones todo el año, es como casi vivir en el club, un paraíso realmente. En cierto modo, el tema que estamos abordando con nuestros invitados implica, por un lado, soberanía nacional, porque estamos hablando de acceso a una fuente laboral para compatriotas, específicamente en lo que concierne a vuelos internacionales. Pero por sobre todo ello, Osvaldo, te estaba preguntando, ¿cuántos comandantes paraguayos están volando hoy en empresas que hacen vuelos internacionales? Están, sí. Y creo que están 32, ahora en este momento 17 37 comandantes. ¿Cuántos? 17 comandantes, que son todos comandantes, a excepción de 3 extranjeros. Y el resto son 20 copilotos. Entre ellos una mujer, creo. Hay una mujer, comandante, Leticia. Ruiz. Y ahora fue otra mujer para hacer curso, no sé si le van a... Porque hubo mucho manoseo con los pilotos paraguayos de parte de TAM. Hacían llamados, que vengan, rindan, que sí, que no, que sí, que no. Hubieron 3 llamadas, inclusive TAM discriminó a la gente de la clase que se presentó en el 2013. Ya no les permitió volver a presentarse para hacer el curso a intentar ingresar a la empresa. ¿Y eso la es DINAC discriminación. qué hace? Nada, sí, la DINAC es la nenita mimada de TAM. Hablando claramente. Es grave eso. Es claro que es grave. Es grave porque estamos hablando de que en realidad la DINAC, según lo que nosotros estamos leyendo de sus declaraciones, está al servicio pleno de una TAM. compañía Y internacional que es TAM. Eso es cierto. Todo el mundo sabemos en el aeropuerto que TAM hace lo que quiere. Francisco, que tenías una observación que hacer, un concepto. Sí. Un concepto que aprendí hace poco es básicamente lo que las multinacionales hacen, y ya lo tienen bastante practicado, es lo que llaman el dumping social. Me explicaron pues, que el dumping social es esencialmente una empresa multinacional que tiene su base en varios países. Si tiene problemas laborales de cantidad de fuerza de trabajo, lo que hacen eventualmente es traer en grandes cantidades de países en donde sobra o en donde es más barato, obvio, porque el objetivo es minimizar los gastos para maximizar la rentabilidad. Y es una práctica muy arraigada en una de las multinacionales que tiene mucho que ver con el problema que nos está tocando ahora. Esencialmente, ¿cómo se entiende el dumping social con respecto a esta ley? Significa que si
si se da el caso en que no, en que apoyan la modificación de ley que nosotros no queremos, Claro que les perjudica. claro, que nos perjudica, eso le va a permitir legalmente a la compañía, en asociación con la autoridad aeronáutica, eventualmente de dilatar indefinidamente la estadía de extranjeros y por ende permitirle la posibilidad de que vengan a vivir permanentemente, con la consecuencia de positiva para ellos de disminuir sus gastos. Porque estamos hablando acá de la situación regional. Argentina, hay muchos profesionales. Pasa que tal vez su situación social no sea tan buena como la nuestra. Nosotros estamos teniendo 13,5% de crecimiento anual. Y no creo que Argentina esté igual. De manera que muchos profesionales han de estar muy interesados en venir acá eventualmente por un... Y con un trabajo asegurado, Claro. y por una Yo perspectiva le quiero preguntar a económica Reinaldo el diferente. concepto básico que debe tener una empresa aérea internacional, si no es valorizar sus recursos humanos fundamentalmente. Porque la tecnología es aplicada de acuerdo a los recursos, pero la parte humana me parece que para una compañía aérea es fundamental en todo sentido, desde el comandante hasta el último maletero que está ahí trabajando. Exactamente, ese es lo que se está defendiendo. Pero yo quisiera ir al gran principio, el porqué de todo esto. Porque de repente la opinión pública dice, esta juventud que no sabe nada quiere volar un avión. No es tan así. El principio internacional, ¿por qué Brasil exige? ¿Por qué todos los países exigen? Porque el comandante de la aeronave, está en un libro escrito acá por la profesora Inés, es autoridad pública, así como dijo el compañero Salinas. Podemos traer también senadores extranjeros. No, paraguayo tiene que ser, porque es una autoridad pública. El comandante no es solo aterrizar suave, es tener... Responsable de vidas. Responsable de todo, autoridad pública es. Cumple funciones notariales y eso se reservan a los connacionales. Pero para terminar, las empresas tendrían que ellos pedir que sean paraguayos, no traer. Pues ellos piensan a corto plazo, pues no saben cuántos tiempos van a ir a Perú o en algún Ante lado. este escenario, y porque en un momento más vamos a tener que nosotros por lo menos agradecerles, digamos, la visita, pero la lucha de ustedes va a continuar, esto va a ser tratado en el Congreso. Ante un escenario del peor que es para ustedes, digamos, de que esto se apruebe, han evaluado la posibilidad de solicitar audiencia, de solicitar el veto del presidente de la República, por ejemplo. Totalmente, hasta la Totalmente. última instancia. Hasta la última Todavía no instancia. solicitaron eso. Estamos en tratativas de lograr una audiencia oficial con el señor presidente. Ya la han solicitado por lo menos. Sí. Sí. Y hoy, ¿cómo está hoy la cuestión legislativa? Entonces, el Senado tiene la aprobación de diputados modificada y lo que tiene, según yo entiendo, de lo que es el trámite legislativo, entonces tiene dos opciones, o aprobar la versión de diputados o aprobar la suya. Dos opciones nada más. Nada más. Opciones. Estamos ahí en la última instancia, en la última vuelta. Van a tener que votar por uno u otro entonces. Donde todo este proceso se hizo a nuestras espaldas, no participamos prácticamente estamos participando en la última instancia del proceso de esta promulgación de ley. De hecho, se enteraron, ¿cómo se enteraron? A través de los medios seguramente. No, ¿Cómo se enteraron? sin querer nos enteramos Sí, así, sí. a través de comentarios de gente que trabaja en la DINAC, che, está modificando el código aeronáutico. Yo quiero hacer una salvedad. Nosotros somos pilotos. Hoy fuimos invitados como pilotos. Pasa que esta ley no afecta, no es de los pilotos, es de todo el personal aeronáutico. Claro. Para que sepa bien, los señores senadores que estamos procurando hacerles entender, digamos, nuestro lenguaje, lo que es personal aeronáutico. Personal aeronáutico es piloto, Claro. tripulante de cabina, las azafatas, Mecánico. mecánico, Sí. Personal de tierra. despachante operacional de vuelo, controlador de tránsito aéreo. Estamos hablando de 5 rubros. Estamos hablando de alrededor Personal de de 2.500 rampa. personas. Que van a ser todos afectados y por ese la aspecto modificación. tan complejo que manejan ustedes o que maneja la aeronáutica, maneja hoy un grupo de senadores. ¿Tienen asesores o no? Ellos que por lo menos le digan qué es lo que deben hacer. ¿Tienen asesores? Yo particularmente creo que ellos tienen toda la buena voluntad. Sí, Lo pero único que tienen- nosotros le tienen pedimos es asesores. tiempo. Mi pregunta es Buena concreta. voluntad, ¿dónde ¿Tienen no sé? asesores Le digo- o no tienen asesores? No sé, No sabemos, yo al menos no sé. no sé. Hay Y a lo algunos. mejor tienen asesores de Hagamos Támara, la- por lo hagamos que la- están No, diciendo. el asesor Bueno, está- y el por eso, doctor- esa es la pregunta. El doctor Esteban Burr es el asesor de ellos, me parece.
Así quién como es están las Esteban Burt? cosas. ¿Cómo? Esteban Burt sería uno de los asesores. Es asesor Ese es jurídico el de abogado TAM. de la empresa. Abogado de la empresa. Yo creo que lo importante, Abogado esto de es qué empresa, de TAM. soberanía. Acá Sí. se está hablando de la soberanía nacional, del espacio aéreo paraguayo. Están Eso es regalando. importante, esto hay que defender. Claro. Esto hay que defender. No También es- la fuente de trabajo, Reinaldo. claro, es uno de los trabajos más lindos que hay. ¿Y para qué vamos a dejar a los extranjeros si ellos tampoco permiten Ahora, en ningún la país? cuestión está acá, yo veo, el capital es cobarde. Donde no va a ganar plata se manda a mudar. ¿Por qué esta gente que va a venir a invertir realmente, si tiene ganas de invertir realmente? Toda inversión es un riesgo. ¿Ustedes creen que esto se está trabando precisamente porque no hay definición en esta ley? La venida de la empresa. No, No, esta nosotros empresa... no creemos eso. Eso cree el presidente de la DINAC. Es idea del presidente de la DINAC. Le puedo decir una cosa. Y para mí, sinceramente hablando, aquel que tiene buenas intenciones de invertir, va a invertir su capital bajo el riesgo y bajo la ganancia. No va a ir a especular si va a poder o no va a poder con pilotos extranjeros. ¿Por qué no va a formar tripulación paraguaya? ¿Por qué no va a formar gente joven que pueda volar y pueda crecer profesionalmente? Esto es muy sencillo. Yo creo que no cabe duda, este proyecto va a salir como está en diputados. ¿Qué es Y lo que la ustedes preocupación está más bien del lado de las empresas que de la nuestra. Pero esto le va a favorecer a la empresa. Si el paraguayo le pagan la mitad de lo que le pagan a un brasileño. Es cierto, el piloto está La ganando mitad le $5.000 al mes, el brasileño gana $12.000 al mes. ¿Los pilotos del presidente de la República son paraguayos o Paraguayos. extranjeros? Son Hay paraguayos. uno. Usted es uno ¿Usted de es piloto ellos. del presidente? Uno de los... Uno de ellos. ¿A dónde viaja el presidente normalmente, por ejemplo? A todos los vuelos oficiales le puedo decir. Claro. Sí, pero también tienen tienen pilotos militares también, ¿verdad? ¿No? No, puramente No, no. paraguayos. civiles. Cuando es servicio... No, cuando él vuela con su piloto civil. Bueno, y acá Francisco, serio? yo creo Sí. que en uno de los vuelos tiene que Ah, aprovechar bueno. y decirle al presidente, No, totalmente, presidente, estamos esperando una audiencia con y ustedes, ahí ¿verdad? ustedes tienen la Estamos en oportunidad Mire que está en de- mis manos, Claro. o me da la audiencia, ¿verdad? No, pero hay una realidad de hecho. Ese concepto de que los extranjeros son mejores, no es cierto. Bueno, pero... Todos nacemos con la capacidad de aprender, Claro. así como ellos nacieron con la capacidad de aprender. ¿Por qué se le priva al piloto paraguayo la oportunidad de crecer profesionalmente? Porque la empresa o el capital es cobarde o no quiere invertir o realmente su intención de inversión es una cosa fluctuante. Si ganamos plata nos vamos y si nos quedamos y si no ganamos nos pegamos el Bueno, que rato. es una Ustedes regla esperan ahora- válida. El problema es cuando encuentran una legislación tan flexible y tan acomodable a intereses, Lógico. sobre todo a intereses extranjeros y no nacionales. Nosotros tenemos que cuidar nuestros intereses. como ¿Ustedes esperan profesionales. ahora que la Cámara de Senadores devuelva así como está el proyecto de diputados? Eso es lo que quieren, ¿verdad? Nosotros esperamos de que la apruebe. Cámara de Senadores de manera unánime apoye, Dos dictámenes. Apoye el dictamen de diputados. dictamen creado en Va a haber diputados dos basado dictámenes. en nuestra aclaración, cosa que no tuvieron Y acá en es su cuestión de momento. hablar con PETA, con el senador PETA. Yo No estoy quieren entender. ¿Y dispuesto. qué medidas pueden llegar a tomar? Yo ¿Van a estoy- paralizar los aviones? ¿No van a volar más? Mentira. No van a llegar a nada de eso. ¿Y por qué no hablan con el senador PETA? No, se tenemos, puede. yo particularmente ando por los pasillos del Congreso día de por medio, por no decir todos los días. Pero, Estamos en busca de todos ellos. Si él me da una oportunidad, yo me ofrezco a ofrecerle mi explicación con todos los detalles. Yo sé que él tiene una opinión un poco formada, pero basada en haberles escuchado mucho más Claro. a la Yo creo a la que otra él parte. ha Por eso de yo tener confío, por eso la yo confío apertura. en que Yo si... puedo opinar un minuto. Sí. Hay un tema que ellos aluden a la seguridad. Y eso es lo que le interesa a cualquier pasajero, seguridad. Seguro. Claro. Para recordar nomás, Línea Aérea Paraguaya voló 27 años sin ningún accidente. Pero para no nombrar ninguna empresa en particular, todos sabemos cuántos accidentes ocurren en distintos lugares. O sea, el paraguayo es tan seguro o más seguro que cualquier empresa, porque esto es cuestión de... Y de PETA riesgo. pone en argumento, pone en objeción la capacidad de... y la se- Sí, Por eso basado, pone. basado en una explicación que le ofreció la industria. Es cosa que nosotros Bueno, queremos una tener misión oportunidad de ahora, explicarles y que también. Yo creo que el senador Peta no debe tener ningún problema. Por lo menos yo tengo el concepto de que él debe ser bastante Por- abierto como para recibirlos. Así Yo que tengo senador mi- Peta nosotros esperamos. tiene una audiencia Yo tengo pendiente. mi duda. Tiene sus Y me dudas. reservo mi duda que con relación Y está a bien, PETA. y con todo derecho, hasta que les reciba. Por ahí si les recibe puede cambiar la, Ningún interés en la hablar con posición. él.
personalmente. Claro, pero puede ir Sindicalmente Francisco. ya es cuestión de dialogar. Bueno, pero acá hay una razón institucional de parte no, y de por ustedes eso, para sindicalmente poder sacar sindicalmente- resultados de algo que ustedes están buscando, ¿verdad? Sindicalmente estoy de acuerdo, pero es la segunda vez que aprueba lo exógeno. Entonces crea mi duda. Claro. Y cuando ustedes logren que vuelva a diputados, supuestamente, y en el ya no- caso de que no, ya esto no no vuelve tenga más. modificación, termina el problema. Ya Pero no esto- tiene Esto vuelta. ahora tiene dos opciones. Sí. O se aprueba el proyecto de diputado, porque el diputado Sí. ya se ratificó por mayoría absoluta. Y ahí Hace termina, 2 meses. ahí termina el problema. Ahí Ahí termina termina el el problema. problema. Sí. Si vuelve así, el senador aprueba lo de diputados, ahí termina el problema. Acá, según entendemos, va a haber un Dos dictamen en dictámenes. disidencia. Uno a favor del proyecto de senador y otro en disidencia. Y a después favor. en el pleno se, Y ahí se el pleno. vuelve a... Y nosotros No, y tenemos en el la pleno. Hay en el esperanza pleno que van el a pleno tener que- tenga mayoría. En el pleno van a tener que optar por uno de ellos. Nosotros, señores, tenemos que agradecerles en honor al tiempo que nos han concedido también y las explicaciones. Vamos a seguir de cerca, vamos a ver cuál es el resultado en el Congreso Nacional. Y cualquier cosa nos cuentan, si los recibieron en audiencia los senadores y cuál fue el resultado después y también. Francisco aprovecha un momento de turbulencia para hablar con el presidente de la República. Francisco Increíble. nos debe el dato de a Una- dónde viaja el presidente. Esa información es confidencial. Bueno, Muy bien, muchas señores. gracias. Muchas gracias. A su orden. Al volver de la pausa tenemos otro tema de soberanía. Vamos a hablar de la navegación, pero en este caso en el río Paraguay. Hay un conflicto aparentemente desde las empresas paraguayas, podemos decir las navieras, el centro de armadores. Se ha calificado incluso de legionario en algún momento al hoy embajador de la República del Paraguay en Argentina, el señor Nicanor Duarte Frutos. ¿Cuál es la postura de los nuestros, de aquí, de las empresas paraguayas? Vamos a conocer esto al volver de la pausa.